Me voy a hablar con Felipe Solá, entonces precandidato, decimos, a presidente del peronismo. Yo me acerco, Felipe, no es necesario. Disculpen que no me levante, ese va a ser mi epitafio, como el de Groucho Marx. Groucho Marx. Gracias por venir, Felipe, primero. No, gracias por invitarme. ¿Cómo recibieron este acuerdo que conocemos por los medios, como peronismo, como el espacio, digamos, que hoy más representativo del justicialismo? En primer lugar, se filtró antes de tiempo. En segundo lugar, me parece que su principal defecto político evidente es que el gobierno elige su oposición en lugar de hablar con todos. Y entonces queda un porcentaje muy grande estimado de votos argentinos que quedan afuera, argentinos que no son consultados a través de eso. En tercer lugar, los 10 puntos que elige tienen un contenido, no son 10 puntos obvios que todos votaríamos o que todos diríamos que sí, como decir hacer más grande la Argentina o que la gente viva mejor. No, no son tan obvios. Hay algunos elementos muy claros. Por ejemplo, está la reforma laboral y la reforma previsional adentro. Está dibujada de proveer más trabajo a los argentinos, facilitar el trabajo, etcétera. Eso quiere decir voltear conquista laboral, no hay ninguna duda. Es decir, que no es neutra, no es... Bueno, acá teníamos propósitos que nos van a juntar y de ahí, a partir de ahí empezamos a conversar políticas. No, es firmen políticas concretas que el gobierno no ha podido llevar adelante porque no tiene los votos suficientes en el Congreso. ¿Por qué un opositor firmaría eso? El otro sector está ahí dudando porque existe una idea sobre la imagen política que puede afectar desde un sector, puede afectar a los políticos en el sentido de decir que en la Argentina el principal problema es la desunión, lo cual es relativamente cierto, es decir, tiene una base cierta en relación a que existe una grieta, etcétera, y que la gente que tiene militancia o un ideario político muy seguro está muy separada, muy enfrentada en la Argentina, no necesariamente la gran masa de argentinos. Ahora, ante esa idea, algunos pensarán, cualquier cosa a la que me inviten, tengo que decir que sí. Dicho de otra manera, sienten como una especie de extorsión, supuestamente que viniera de afuera, del pueblo, donde fuera. Cualquier cosa a la que me inviten, tengo que decir que sí para mostrar que soy amigable. Ahora, entonces que digan la verdad, si quieren ser amigables con esto, que hasta ahora no lo han dicho además, porque no podemos acusar a los invitados, por lo menos a Massa y a Labaña no podemos acusar de haber dicho que sí. No, lo rechazaron categóricamente. Lo rechazaron. Entonces, pero lo que hay que aclarar es, ojo, me están invitando a que firme la reforma laboral en la Argentina a la manera de ellos, porque ni siquiera es la reforma laboral como se podría pensar, Iván, en el futuro, que es, sentemos a los empresarios en una especie de paritaria sobre la reforma laboral con los sindicatos, démosle el tiempo que necesiten y a ver qué sale de ahí. Porque seguramente debate va a haber. Nadie va a decir, no se puede tocar nada, alguno dirá, o hay que tocar todo. En el medio hay algo. Sin duda. Pero si sale, tiene que salir de ahí, no de una ley, un proyecto de ley del gobierno. Ahora, Felipe, cuando uno ve las reacciones opositoras, no diría sorprende porque tampoco había tanto como para analizar respecto a sus apariciones públicas, pero uno de los más duros es Labaña a través de su cuenta de Twitter. Y Sergio Massa, que el lunes, anticipándose a esto, pide convocar a Cristina Kirchner a una gran unidad opositora y sugiere lo propio en la conferencia de prensa, no me acuerdo si fue el día jueves o el día viernes. ¿Hay posibilidad de síntesis ahí, crees, entre el espacio de ustedes y el espacio de Sergio Massa? ¿O es, como decíamos antes, likeando fotos de Instagram, pero después cada uno por su lado? Tengo dudas sobre el resultado. Me parece que hemos venido siendo lo segundo, ¿no es cierto? Es decir, hemos visto que existe más una política de tratar de provocar sorpresa a través de declaraciones, sorpresa a través de fotos, pero no pensando en las cosas elementales que pasan en la Argentina, que deberían ser lo central. Es decir, bueno, el problema es defender el trabajo argentino. Para mí, lo primero, la prioridad, a partir de la cual se construyen todas las demás prioridades. No, eso no aparece. El problema es elevar el salario. El salario ha perdido 20 puntos, no hay posibilidad de consumo, de levantar el consumo, no hay posibilidad de mejorar la demanda, no hay posibilidad de mejorar el ingreso. El presidente habló directamente en contra de eso que vos estás diciendo. Absolutamente. Para él, levantar el consumo es algo así como incitar a la bestia.
ficticio. Sí. Una ficción. El tercero es, ¿y las tarifas, señor presidente? Ahora resulta que la puede aplanar. ¿Por qué no hacemos una ley? ¿Por qué nos vetó una ley? ¿Por qué no hacemos una ley que vincule estas tarifas que ahora aplanó, que ya le han dejado enorme cantidad, pero enorme, miles de millones de dólares, solo en gas, 10.000 millones de dólares de sobreprecio, por encima de lo que encontraron cuando llegaron al gobierno en el 2015, solo en gas, 10.000 de sobreprecio de los consumidores a los productores. La pregunta es, ¿por qué entonces si aplanan las tarifas, por qué no las atan a la evolución de los salarios? ¿No? ¿Por qué no? Sí, que había sido la propuesta opositora en el Congreso. Exactamente. Felipe, te pido una respuesta breve porque es una pregunta con trampa, que es extraño que te lo anticipe así, pero ¿cómo la está pasando la gente hoy en Argentina? En un título, en una línea. A mí me parece que mira las elecciones con alguna esperanza de cambio. Ahí está. ¿Y qué pasa si no gana la oposición? Le va a exigir, si no gana la oposición, hay que pensar todas las posibilidades, si no gana la oposición le exigiría ese cambio a quien está más lejos de poder realizarlo, porque está encerrado en sus palabras, en su ideología y en su fracaso, que es a Macri si fuera el ganador. Lo que ocurre, te lo pregunto porque... ¿Te das cuenta lo que pasaría, no? Es decir, la gente, cuando vota a alguien, si cambiara, cambiara. Le está diciendo, espero que mejores o que cambies. Y en general, el tipo que es reelegido, esto es general para todos, suele pensar, acaban de reafirmar mi modelo. Bueno, Macri se lo dijo a Vargas O sea, Llosa. la tijera. Dijo, misma dirección, pero más rápido. Dijo cuando Vargas Llosa le preguntó qué pasaría si ganara. Vote Macri que echa más gente, la tijera más rápido y no tiene ninguna posibilidad de cambiar la inflación, porque la política fracasó totalmente y cada vez hay más inflación comparado incluso con el gobierno anterior, y no tiene ninguna posibilidad de reactivar nada. Ahora, Felipe, hay un problema que me parece que tiene la sociedad argentina, que no es responsabilidad excluyente del presidente, pero que sí lo agravó esta gestión, que es la falta de credibilidad o de confianza en, no por ser institucionalista, pero sí en símbolos. Cuando la política está deteriorada, los sindicatos, el periodismo, ni hablar, los empresarios, la justicia, hasta el mundo del fútbol. Hay en un porcentaje alto de la población una voluntad de cambio en relación al presidente. No necesariamente el espacio de ustedes o el espacio de Argentina Federal, una voluntad de cambio. Si ese porcentaje tan alto de la población no se puede aferrar a nada y encima ve frustrada su voluntad de cambio, la catarsis, el catalizador puede ser cualquier cosa. Digo, ¿eso como dirigente político genera preocupación o estoy siendo demasiado fatalista con lo que estoy diciendo? No, está bien que lo digas. Como dirigente político yo siento que la Argentina es un país que no crece. En los últimos 10 años Argentina ha crecido muy poco, es una década casi perdida, mientras sus competidores en el mundo han crecido 40% en 10 años, más o menos, al 3 y pico por ciento anual, en promedio. La Argentina no está exenta de las crisis, de la tremenda crisis del 2009, etcétera, 2008-2009, subprime, etcétera. Pero evidentemente es un país donde la gente tiene demasiado miedo, y con razón, a los cimbronazos, ¿no es cierto? Es decir, que un gobierno que venga tiene que tener en cuenta que hay una demanda, hay mucha demanda, pero también hay una demanda de certidumbre enorme, y eso es responsabilidad de quienes ponemos la cara o pedimos el voto, ¿no? La certidumbre. Un país no crece en la incertidumbre. Claro. ¿Noé? Recién Iván te preguntaba sobre la cercanía o posibilidad de cercanía con el espacio de Sergio Massa, con el espacio de Alternativa Federal. Vos decías, tengo mis dudas. ¿Crees que esas conversaciones van a avanzar o te parece que la elección va a ser con ofertas electorales separadas? Son estilos de hacer política. Yo tengo varios años de hacerlo, bien o mal, pero a mí me parece que hay demasiado, veo en Massa, demasiado orejeo de cartas, demasiado juego de póker, cuando lo que está en juego es demasiado grave y las grandes definiciones deberían salir más rápido. No puedo impedir grandes definiciones porque estoy jugando al póker, no. Hay que dejar de jugar al póker y pasar a conversar en serio. Si y decir sí o decir no. Si él espera hasta el 22, ¿te parece que es demasiado tiempo? ¿Cómo? Si él espera hasta el 20 de junio... No es serio. Claro. No es serio, no hay que jugar con la gente ni con nada. O va a cambiar totalmente su forma de pensar uno y otro, sobre todo en este caso Sergio Massa. No creo. ¿Y si creo Cristina, que ya sabe cómo piensa. ¿Y la definición sobre la candidatura de Cristina? ¿Te parece que se debería
vehiculizar pronto. Digo, Pablo Moyano me dijo hace 15 días y hace un mes y medio en la radio las dos veces lo mismo, que la indefinición tenía medio frisado la arquitectura política del resto del peronismo. Sí, es cierto. La indefinición detuvo el mandato que se le dio en el Congreso del PJ de hacer un frente. Entonces hacemos frente, yo hice un frente, ¿para qué lo hice? Para decir, bueno, yo hice lo que hay que hacer, ahora quiero ir a un frente mucho más grande, obviamente, y así lo dije. Y el otro día hubo un intento vía Pino Solanas, etcétera, que también es válido. Más allá de los detalles, es válido. Sí. Ahora, el gran frente no está formado, y eso es cierto. Bueno, son circunstancias, yo no manejo las circunstancias y respeto las circunstancias, pero la verdad es que hay una incertidumbre en la que, digamos, estamos todos. Creo que los días van a ir aclarando la incertidumbre, pero no lo sé. Juli. Diputado Solá, quiero preguntarle con respecto a esto. Se habla obviamente de la campaña política, pero a veces da la sensación de que el propio gobierno hace una lectura donde los tiempos de la economía y los tiempos de lo financiero pueden llegar a arruinarle esa carrera electoral. Obviamente tiene un correlato en que la gente está sufriendo, que hay desempleo, que hay pobreza. Usted decía recién que no está la mención ni siquiera del crecimiento en los 10 puntos. Quiero preguntarle cómo ve los próximos meses de la Argentina y si la oposición de la cual usted forma parte no debiera tomar un rol activo para proponer que empiecen a cambiar algunas cosas ya mismo, no esperar 6 meses para que empiece algún tipo de cambio. Sí, hay dos. En primer lugar, el gobierno, yo creo, se va a tratar de gastar, puede llegar a gastar 20.000 millones de dólares en la defensa del tipo de cambio del dólar hasta octubre, es un cálculo hasta octubre aproximado. Sí. Lo que sería gravísimo porque sería el verdadero costo de la campaña electoral, sería la pérdida de reservas por 20.000 millones de dólares que van a nuevo endeudamiento, claro. ¿No es cierto? 10.000 ya se los han dado, pero puede pedir 10.000 más si es necesario. El FMI se ha politizado absolutamente, es decir, sus decisiones ya no son las decisiones que se podía esperar analizándolo antes. Lo que debería hacer el gobierno, lo que puede hacer la oposición no es mucho, pero es denunciar esta situación. Hablé el viernes en Formosa con el senador Mayans, que es el presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda. Estuvo de acuerdo en que hay que juntarse, estuvo de acuerdo. Además tiene ya pedido de citación al ministro y al presidente del Banco Central. Lo que debería hacer, me parece a mí, el gobierno, ya, si fuera honesto y sincero, que no lo es renegociar ahora con el fondo, porque sabe perfectamente cómo son los vencimientos del 2020, sabe que son impagables y solo confía en su relación política vía Trump o lo que fuera para poder pagarlos. Es decir, es una especie de extorsión. Si me eligen, a lo mejor podemos pagar, y si no me eligen, no sé. Entonces, eso es lo que debería hacer, renegociar ahora. Antes de agosto. Felipe, permíteme interrupción, porque Marcos Peña dijo dos cosas. Una, agita el fantasma del default en caso que ganen ustedes, y dice que si quiere estar mejor el ciudadano argentino, la ciudadana argentina, en el bolsillo, tiene que votar al macrismo, porque con el kirchnerismo, con el pankirchnerismo, con este frente patriótico que están armando ustedes, estaría peor. Sos presidente, mañana tenés que ir a negociar con Lipton y con Lagarde. Le decís... ¿Qué le decís para no decir para no anticiparme? Primero me junto con todas las fuerzas que me parece que deben opinar en la Argentina, sin exclusiones, para plantear ese problema, como un problema de todos, no un problema del presidente solamente. ¿Un problema de Estado, dijiste, o de todos? De todos. De todos. No del presidente solamente. Primero hago una ronda así, y después tomo la decisión. Pero primero hago esa ronda en serio. Los invito a opinar públicamente a todos. ¿Qué opina el fantasma del default que agita el gobierno en caso de que ustedes ganen? Hay dos formas de concebir el default, políticamente hablando. Una es un gobierno que hace del default un hecho político y lo anuncia. Y otra es un gobierno que se sienta a hablar con el fondo y le dice, hasta aquí puedo. Y entonces la decisión pasa a ser del fondo, no del gobierno. Gaby. Doble pregunta, diputado. Por un lado, si piensa que la Corte Suprema va a tomar el caso por el tema del decreto del blanqueo de familiares y si va efectivamente a votar a su favor en ese planteo. Y la segunda es cómo analiza la causa Cuadernos y la causa D'Alessio. Con respecto al tema del blanqueo ilegal de familiares que se hizo, familiares de funcionarios de los 3 poderes, que se hizo por un decreto de Macri de diciembre del 2016, que pasaba por encima de la ley de blanqueo, que establecía en un artículo exactamente lo contrario, la imposibilidad de que los familiares directos blanquearan.
esa ley fue de julio. En diciembre sacó un decreto y dijo, no, sí van a blanquear. Entonces yo me presenté al día siguiente y lo que está en discusión y ha llegado a la Corte, como llegó un recurso en queja a la Corte por parte del Ejecutivo, que tiene que pagar para hacer recurso en queja, porque así hay que hacerlo, hay que hacer un depósito grande, es si estoy habilitado o no como diputado, créase o no, para ir por la cuestión de fondo, que es la inconstitucionalidad absoluta del decreto de Macri y la vuelta atrás de todos los que blanquearon, familiares que blanquearon, y la multa que tienen que pagar. Eso es lo que está en juego en la Corte, para que vean, 2 años y medio se ha tomado la justicia argentina para decidir si yo puedo o no ser litigante. Yo fui el autor además del artículo, creo que es el 84 de esa ley, o fue el autor mi bloque de ese momento, el Frente Renovador. Yo fui el que lo promovió y el que lo presentó en la madrugada de ese día. Ahora, eso es lo que va a salir. Después volverá entonces la cuestión a primera instancia para ver la cuestión de fondo. Y respecto, le preguntaba Y hay 2 preguntas muy importantes. a la causa de Alessio y a la causa Cuadernos. La causa de los cuadernos, que la causa evolucione, a mí me parece que no consiguen absolutamente nada firme, es la impresión que me da a mí. No le creí nunca a los cuadernos. Los cuadernos me parecieron a mí una forma berreta de instalar algo que era cierto, que es, hay una enorme cantidad de empresarios y de funcionarios en la Argentina del pasado, y posiblemente de este también, pero del pasado, de muchos años del pasado, que han hecho en la obra pública carcelización, por ejemplo. Y han manejado los llamados a licitación de manera tal de vos no entramos, algo que se sabe, ¿no es cierto? Y han manejado el precio mínimo de una licitación, el piso de precios de una licitación. Eso a veces lo han hecho en contubernio con un funcionario que dice sí, y por eso es premiado, entre comillas, con una coima, o a veces lo han hecho a pesar de los funcionarios, porque también lo he visto hacer y llamando por una de las empresas que todas digan no puedo bajar de tal costo, ¿no es cierto? Cuando uno tiene conciencia que el costo puede ser más bajo. Eso salió a la luz con los cuadernos. Eso ha sido útil, el tema de los cuadernos, no solo por el tema de los empresarios, sino por los funcionarios también. Ahora, además de eso, hay después una película paralela, en combinación con la prensa, que es, bueno, una especie de narrativa, de relato, que puede llegar a cualquier lado. No han avanzado en la causa de la ruta del dinero, no están avanzando aquí como se debe, y encima el fiscal ya no sirve más. Un fiscal que está en rebeldía, porque no se anima a mostrar su celular, puede ser el fiscal que lleva adelante este tipo de denuncias, francamente no. Por lo pronto hay que cambiar de fiscal, ¿no? ¿Y la causa de Alessio te sorprendió? No, la causa de Alessio me sorprendió, pero lo que pasa que es como que una vez que abriste la tapa del infierno aparecen cosas, lo increíble pasa a ser creíble. Esas cosas que uno puede pensar en un bar, que ocurren, bueno, ocurren y ocurren más, la realidad supera la ficción. Es decir, la capacidad de las combinaciones de presiones sobre personas para inventarles causas, para obligarlos, para extorsionarlos, para asustarlos, para las infinitas combinaciones que hay entre abogados, fiscales, delincuentes que chapean diciendo que son de la CIDE, que trabajan para esto, para el otro, etcétera, es decir, operadores sucios, sorprende, pero no debe ser para nada nuevo. Felipe, gracias. Muchas gracias por a ustedes. haber venido.